Buenas tardes. Buenas tardes. Nos ponemos de pie entonces para orar. Señor Jesucristo, delante de tu presencia, venimos a disponer nuestros corazones, Señor. Venimos a disponer nuestros corazones para honrarte, para santificarte, Señor Jesús, para estar en tu presencia, amado Dios, para estar delante de ti, Señor. Hoy nos hemos reunido aquí para escuchar tu mensaje, Señor, para hacer tu voluntad. Esa voluntad que tú quieres que hagamos, Señor. Esa voluntad que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Glorifícate en medio de nosotros, Rey de Reyes. Haz tu voluntad a través de tu palabra, a través de mis labios, Señor. Porque hoy yo me quito para que el Espíritu Santo hable a través de mi corazón. Hable a través de mis palabras, Señor. Guíanos siempre, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús hoy yo reprendo, Padre mío, todo espíritu de letargo, todo espíritu de ceguera, de sordera espiritual, para que ellos puedan oír tu mensaje, Padre. La palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás, Señor. Y yo sé que tú estás aquí. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la palabra de hoy se llama espíritu de cobardía. Amén. Espíritu de cobardía. Entonces yo quiero que vamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 25. Hechos 5. Hechos capítulo 5, versículo 25. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Hechos capítulo 5, versículo 25. Cuando ya lo tengan me dicen. Amén. Entonces dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino un varón y les informó: los hombres que ustedes encerraron en la cárcel, he aquí están en el templo y enseñan al pueblo. Diga cárcel. Entonces los dirigentes fueron con guardias a traerlos, pero no con violencia, porque tenían temor al pueblo, no fuera que los apedrearan. Y una vez que los trajeron, hicieron que se presentaran ante el concilio en pleno, y el sumo sacerdote comenzó a hablar: ¿no les ordenamos terminantemente que no enseñaran a nadie en este nombre? Pero vea que ustedes han inundado a Jerusalén de su enseñanza, y además quieren traer contra nosotros la sangre de ese hombre. Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Digan. Simón contestó junto con los apóstoles y les dijo: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte clavándolo en una cruz. A este mismo Dios lo ha constituido príncipe y salvador, y lo ha exaltado con su diestra para conceder a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas palabras, y también el Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a los que creen en Él. Amén. Al escuchar ellos estas palabras, se encendieron en ira y maquinaban para darles muerte. Y levantándose uno de los fariseos, cuyo nombre era Gamaliel, maestro de la ley y respetado por el pueblo entero, ordenó que sacaran afuera a los apóstoles por un momento. Luego les dijo: varones israelitas, tengan cuidado de ustedes mismos y vean qué es lo que deben hacer en cuanto a estos varones.
porque antes de este tiempo se levantó Teudas diciendo acerca de sí mismo que él era alguien importante. Tras este fueron aproximadamente 400 hombres, pero a él le dieron muerte y los que lo seguían fueron esparcidos y reducidos a nada. Posteriormente a él se levantó Judas el Galileo en los días en que los hombres se inscribían para el censo, e hizo desviar a mucho pueblo tras de sí, pero murió, y todos los que habían ido en pos de él fueron dispersados. Por lo cual yo les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este plan y esta obra son de los hombres, serán destruidos y pasarán. Pero si son de Dios, no los podrán detener, y no sea que se encuentren resistiendo a Dios. Y siendo convencidos por él, llamaron a los apóstoles y los azotaron, ordenándoles que no hablaran en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Entonces ellos salieron de su presencia gozosos de haber sido encontrados dignos de ser tratados duramente por causa del nombre. Y no cesaban de enseñar y de predicar diariamente acerca de nuestro Señor Jesucristo en el templo y en las casas. Amén. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el nombre de la prédica? ¿Sí se acuerdan? El espíritu de cobardía. Amén. Entonces, fíjense usted una cosa, este mismo Pedro que está diciendo allí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, es el mismo Pedro que un tiempo atrás el Señor le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido para que sea zarandeado, pero una vez vuelto, yo he rogado para que no falte tu fe, y una vez vuelto, o sea, una vez restituido nuevamente, ve y restaura a tus hermanos, alienta a tus hermanos. Entonces ustedes ya saben que Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Y ustedes saben por qué Pedro negó al Señor? Por cobardía. Pero entonces este mismo Pedro, que lo negó en un tiempo, o lo negó un tiempito atrás, ahora está luchando por el mensaje. O sea, ahora está mostrando una postura totalmente diferente a la postura que mostró anteriormente. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Y saben por qué? Por el Espíritu Santo. Muy bien, por el Espíritu Santo. Amén. Y la otra, ¿usted sabía que la cobardía es un espíritu? La cobardía es un demonio. ¿Sí? Entonces, por eso el título de la enseñanza se llama Espíritu de Cobardía. Y muy bien lo que usted dijo, ¿sí? La diferencia era que en ese entonces Pedro no tenía el Espíritu Santo y ahora sí lo tenía, ¿sí? ¿Por qué yo traigo a colación esto? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos que somos cristianos, ¿sí? Y nos aferramos a este mundo, nos aferramos a las cosas que hay en este mundo. Entonces, si las noticias dijeron que va a pasar esto, que va a pasar lo otro, que va a pasar aquello, que va a pasar esto, que por allá hubo un terremoto, que por allá están matando a los cristianos, que el coronavirus, que el encierro, que vienen desastres, entonces usted dice: bueno, yo mejor, como en el libro de Romanos dice que toda autoridad ha sido puesta de parte de Dios y las que hay son puestas por Él, ¿sí? Y que la palabra de Dios dice que hay que obedecer a las autoridades. Entonces, en cierto modo, nosotros los cristianos nos hemos escudado en eso para, detrás de eso, esconder nuestra cobardía. Nos hemos escudado en eso para esconder nuestra cobardía. Usted imagina si en ese tiempo que había persecución, que los perseguían a los apóstoles los mismos judíos, los perseguían los romanos, ¿sí? Los perseguían hasta los traicionaban hasta los mismos que se decían ser cristianos. Usted imagina que ellos hubieran dicho: no, como Roma era el gobierno que imperaba en ese momento, está diciendo que nosotros no tenemos que volver a predicar a Jesús. Y si los judíos, los fariseos que pertenecían al concilio, que eran el gobierno de ese entonces en Judá,
como ellos están diciendo que nosotros no debemos predicar, sino que debemos quedarnos callados, porque hay que obedecer primero a la autoridad, porque las autoridades han sido puestas por Dios. ¿Usted sabe qué hubiera pasado con nosotros? Nos hubiera llevado el diablo, porque ese mensaje no hubiera logrado llegar desde allá hasta acá. ¿Sí entienden lo que yo les quiero decir? Entonces hoy en día, en este momento, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, donde estamos viendo tantas señales y donde es el tiempo en donde usted y yo deberíamos estar más firmes, uno lo que ve es un espíritu de cobardía. Porque la gente ya no sale a predicar, entonces ya que el distanciamiento, entonces ya que no podemos tocar al de al lado, ¿sí? Que ya no podemos ministrar en la iglesia, que ya no podemos acercarnos ni a la gente. Y ¿sabe una cosa? Yo estoy convencido que eso es del diablo. ¿Por qué? Porque a la iglesia de Jesucristo usted sabe que siempre que la caracterizaba, la caracterizaba el Pentecostés, el fuego del Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo usted solamente lo puede ministrar cuando usted impone manos, ¿sí? Cuando usted se le acerca a la gente. Entonces yo traigo aquí a colación las palabras de Pedro. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Usted sabe por qué yo le pregunté la diferencia entre el Pedro de antes y el Pedro de ahora? Y usted me contestó el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué podría pensar yo si nosotros ahorita estamos acobardados? No hay Espíritu Santo. Hay mucha gente que le falta el Espíritu Santo. Porque la diferencia entre el Espíritu Santo y usted caminar en la carne es que cuando usted tiene el Espíritu Santo usted no le da miedo. ¿Sí? Mire que el profeta Elías, usted sabe que acá era el rey de Israel. ¿Sí? Entonces el rey acá se le presenta a Elías. Y entonces le dice el rey acá: ¿eres tú el que perturba a Israel? Y entonces el profeta Elías, lleno del Espíritu Santo, le dice: no soy yo el que perturba a Israel, eres tú y tu mujer y todas las abominaciones que ustedes están haciendo. Imagine decirle eso al rey. Asimismo, cuando hace unos días yo les leí la historia de David con Betsabé, cuando viene el profeta, siempre me olvida el nombre de ese profeta que lo va a buscar a él. ¿Ah? No creo que era Abías algo. Pero en todo caso él va donde el rey, y el rey le cuenta como una historia alegórica o simbólica, y entonces se para David y le dice: ese hombre debe morir y debe pagar 4 veces lo que hizo. Y el profeta, lleno del Espíritu Santo, le dice: ese hombre eres tú, cabezón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, sí, Natán. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia de Dios, nosotros no le tenemos miedo al hombre. Amén. Pero mire que ahora que hay un espíritu de cobardía. Amén. Ese mismo espíritu de cobardía que operó en el apóstol Pedro. Mire que hablando del apóstol Pedro, Dios nos está probando. Amén. Porque de pronto a muchos de nosotros el diablo ha pedido nuestra cabeza para zarandearnos. ¿Sí? Pero dice Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Asimismo Jesús en este momento está rogando. En este momento donde hay temor, donde hay incertidumbre, donde no sabemos qué va a pasar, donde no sabemos si las empresas van a seguir cerrando, si va a haber trabajo, si va a haber estudio, si nos van a volver a encerrar, si va a venir otra pandemia, si va a venir un terremoto. Entonces, en medio de todo eso, nosotros sabemos que el Señor nos sostiene, pero muchas veces lo sabemos acá, pero no lo tenemos metido en el corazón. Muchas veces usted dice: sí,
Ay, sí, no, es que el Señor es el que nos sostiene, pero ¿de verdad usted lo cree? Entonces mire la manera en que Dios nos prueba. Es que hay mucha violencia, no salga ni a la esquina. ¿Cómo hay que no salga ni a la esquina si hay que salir a predicar? Hay que ir a la iglesia, hay que llevar el mensaje. Hay que ir a donde fulano de tal que necesita una palabra, ¿sí? Hay que ir a donde fulano de tal que necesita que oren por su casa, que necesita que oren por su familia. Y entonces nos vamos a dejar acobardar del diablo. Amén. La iglesia de Jesucristo siempre se ha caracterizado, y mire, usted no se le puede olvidar lo que yo le voy a decir hoy, ¿sí? Jesús y su mensaje siempre han sido aborrecidos. Jesús, vuelvo y le repito, Jesús y su mensaje siempre han sido aborrecidos. Amén. Entonces, ¿por qué ahora nosotros vamos a pensar que el gobierno tiene buenas intenciones con nosotros? Amén. No es que esté diciendo que vamos a ser totalmente desobedientes. Yo sé que hay que guardar unos protocolos. Yo sé que hay que ponerse una mascarilla. Yo sé que hay que guardar un distanciamiento. Pero no nos podemos ir al extremo y obedecerle de tal forma al gobierno que no hagamos las cosas para Dios. Amén. Yo quiero que vamos a Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Estoy esperando que ellos busquen la palabra. Entonces dice así la palabra del Señor: si el mundo los aborrece, sepan que me ha aborrecido a mí antes que a ustedes. Mire que estas palabras son duras, ¿no? Duras. Si el mundo los aborrece, ¿qué? Entonces, ¿el mundo qué? ¿Quién es el mundo? ¿Será que el gobierno hace parte del mundo? Sí. Y entonces, si el mundo los aborrece, sepan que me ha aborrecido a mí antes que a ustedes. Y el primero que fue aborrecido fue Cristo, porque ¿quién crucificó a Cristo? Los judíos, el gobierno. Porque acuérdense que Israel era una teocracia. Y como era una teocracia, entonces no había una cabeza visible, como decir un presidente, un rey, sino que lo que había era un concilio de sacerdotes que eran los que gobernaban. Entonces ese era el gobierno de Israel. Y también ¿quién lo crucificó? Los romanos, los césares. Pilato. ¿Quién era Pilato? El gobernante. Entonces ¿quién lo aborreció primero? El gobierno, los políticos, ¿sí? Los que no les interesa que la verdad sea conocida, a los que no les interesa la humildad, la misericordia, el amor, para ellos todas esas cosas son ¿qué? Para ellos todas esas cosas son ¿qué? Para los gobiernos la misericordia, el amor, la justicia, todas esas cosas son ¿qué? Para ellos Inútil. un estorbo. Porque todas esas cosas son contrarias a los intereses económicos.
O sea, los intereses económicos, el amor al dinero, la avaricia, es como el agua y el aceite frente al amor, la fe, la justicia, la misericordia. Entonces, por eso para ellos Jesús estorbaba. Amén. Y sigue diciendo, si fueran del mundo, o sea que usted y yo no somos de ¿qué? Del mundo. Mire lo tremendo, ¿no? Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no son del mundo, sino que yo los elegí entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces cuando usted vea que todo el mundo a usted le cae bien, preocúpese. Diga, uy, ¿qué está pasando? Algo estoy haciendo mal. Estoy viviendo para el mundo y no para Dios. Amén. Recuerden la palabra que les dije, no hay siervo que sea mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Mire lo que está profetizando él. Entonces siga creyendo que todo lo que el gobierno dice, usted lo tiene que obedecer. Siga creyéndolo. ¿Sí? Siga creyéndolo que muy pronto se va a levantar una bestia. Y la bestia viene en dos direcciones. La bestia es el sistema político más la religión. Pero también la bestia va a estar encarnada en un hombre que es el anticristo. Entonces, si miren el razonamiento que me trae el Señor a la mente. Entonces, si la bestia es la unión entre la política o entre el gobierno y la religión, ¿qué pasa cuando nosotros le accedemos como cristianos o como iglesia, le empezamos a acceder en todo al gobierno? Vamos a terminar siendo parte de ese sistema religioso que se llama la Gran Babilonia o la bestia. Tremendo, ¿no? Mire el mensaje que me dio el Señor hoy. Entonces dice, si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Entonces miren que detrás de todo esto, de que no se pueden abrir las iglesias, de que no pueden haber sino como 45 personas, que ustedes no pueden acercársele a la gente. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿qué hay detrás de que no, es que tenemos que guardar todos los protocolos porque en cualquier momento nos cae la policía? No, es que si nos pillan imponiéndole manos a alguien, entonces nos van a cerrar la iglesia nuevamente. Que no, es que no podemos predicar desde aquí, no podemos hacer esto, ¿Qué hay detrás de todo eso? Les hago yo la pregunta y si quieren no me la contesten, pero reflexionenlo en su corazón. Y vuelvo y le leo. No hay siervo que sea mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Pero todas estas cosas les harán por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por sus pecados. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Mira el 16. 16, pase un momentico al 16:1. Dice, les he dicho esto para que no tengan tropiezo. Otra vez. Les he dicho esto para que no tengan tropiezo. ¿Tropiezo como qué? En nuestra vida espiritual, ¿no? Porque los expulsarán de sus sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Usted dice, sinagoga eran esas de por allá de los judíos. Pero hoy un día una sinagoga es una iglesia.
¿Sí o no? Amén. Otra vez, les he dicho esto para que no tengan tropiezo, porque los expulsarán de sus sinagogas, y llegará el momento en el que cualquiera que los mate creerá que presenta ofrenda a Dios. Harán estas cosas por cuanto no han conocido a mi Padre ni a mí. Estas cosas les he dicho para que cuando llegue el tiempo de ellas, mire lo que está profetizando Jesús. Estas cosas les he dicho para que cuando llegue el tiempo de ellas, recuerden que yo se los había dicho. ¿Amén? No se las di al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde va. Entonces, si está profetizado, si eso está profetizado, si el Señor lo dijo, que nos iban a expulsar de las iglesias, y adivine por qué nos van a expulsar de las iglesias: por seguir predicando la verdad, por seguir haciendo lo que los apóstoles hacían, que era sanar a los enfermos, ministrar el Espíritu Santo. Entonces, si está profetizado y va a pasar, ¿para qué usted y yo nos desgastamos en querer agradar al gobierno? En querer agradar a los hombres. Y que detrás de todo eso está el diablo, ¿no? Está Satanás. Porque Satanás es el que quiere callar la boca de la iglesia. ¿Amén? Satanás es muy astuto. Y Satanás utiliza la misma Biblia para atacarnos. Si lo hizo con Jesús, no lo va a hacer con usted. El diablo le dijo a Jesús: Jesús, escrito está, si tú te tiras por ese volado, entonces él va a mandar a sus ángeles a que te recojan. ¿Ustedes imaginan si Cristo no hubiera conocido la palabra, se lo lleva el diablo? Eso mismo está pasando. Porque hay un pasaje en Romanos 13 que el diablo está utilizando para callarnos la boca. Amén. Mire lo que dice Romanos 13. Vamos a estudiar Romanos 13. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las autoridades que hay son constituidas por Dios. Listo. O sea que lo que el gobierno diga, hay que obedecer. Ahí lo dice, ¿no? ¿Sí o no? Mire lo que dice abajo. Así que el que se opone a la autoridad, al ordenado por Dios se opone. Entonces usted cierra el punto y dice punto y obedecemos. Y si el diablo nos quiere meter a la casa a través del gobierno, allá nos vamos a meter a la casa y no vamos a volver a predicar el mensaje. Y los que se opongan recibirán juicio, porque los jueces no están para infundir temor por causa de las buenas acciones, sino por causa de las malas. ¿Quieres no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y recibirás elogios de su parte. Ahí está la clave. Porque Pablo está hablando de obedecer a las autoridades en un mundo ideal. ¿Y usted sabe cuál es un mundo ideal? En donde se hace lo bueno. En donde a lo malo le llaman malo y a lo bueno le llaman bueno. Pero cuando tenemos un gobierno que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo, ¿será que tenemos que obedecer? ¿Será que le tenemos que obedecer a un gobierno que legaliza el aborto, que legaliza las drogas, que legaliza el matrimonio gay, que le da más prioridad a una iglesia donde hay idolatría
que a una iglesia en donde se alaba al Dios verdadero. Porque políticamente la iglesia católica está por encima de la iglesia cristiana. Y es una iglesia idólatra. Entonces mire que sí, nosotros tenemos que obedecer a la autoridad, pero cuando la autoridad no se pasa el marco de otra autoridad que está por encima de él, que es la autoridad del reino de los cielos. Y si no, yo se lo voy a decir así crudamente, se lo voy a soltar crudamente, ¿sí? O usted le teme a esa autoridad y se excusa en este versículo, o usted llega a padecer, a morir, a tener persecución por este mensaje. Así de sencillo. Como dicen por ahí, se tenía que decir y se dijo. Amén. Dice, porque es un ministro de Dios, aunque para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano porta la espada. O sea, él porta la espada de Dios para ejecutar el juicio sobre los malos, porque es un ministro de Dios y un vengador de ira contra los que hacen lo malo. ¿Sí? Amén. Ahorita vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3. Sí, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Segunda Timoteo 3:1. ¿Qué? 3:1. Dice, pero sabe esto, que en los últimos días, una profecía, ¿no? Vendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres amadores de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos, altivos, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, calumniadores, esclavos de las concupiscencias, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados, arrogantes, amadores de los placeres más que del amor a Dios, que tendrán apariencia de piedad a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. A los que son así, apártalos de ti. ¿Será que estamos en los últimos tiempos? ¿Será que en el gobierno hay gente así? ¿Sí? Entonces no escudemos nuestro miedo, ¿sí?, para no llevar el mensaje y para hacer las cosas que debemos hacer, porque ahí hay un caldo de cultivo en el que el diablo está trabajando. Por un lado, el cristiano perezoso, el cristiano que no quiere servirle a Dios, se está escudando en que hay que obedecerle a las autoridades. Y por otro lado, el gobierno inspirado por Satanás, entonces dice, bueno, entonces vamos a encerrarlos. Amén. Pero lo que hay de eso es un espíritu de temor. Y mire, ese espíritu de temor es tan real y atacó tan fuerte que yo no sé si usted al principio de la pandemia había mucha gente, porque yo escuché comentarios, gente que no podía ni dormir. Gente que se levantaba a las 2, 3 de la mañana y ya no dormía más. Un espíritu de miedo. Amén. Entonces se mueven los aires. En los aires no, en lo espiritual un espíritu de temor. Pero aquí está pasando algo que es el efecto de eso que está ocurriendo en el mundo espiritual. Pero esas cosas solamente nos las revela Dios a través de su palabra. Porque muchas veces usted y yo como seres humanos alcanzamos a ver lo que con nuestros 5 sentidos alcanzamos a ver, pero no sabemos qué es lo que está sucediendo en el mundo espiritual.
Eso solamente lo podemos ver a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Como cuando el rey Josafat y Acab iban a ir a la guerra y mandaron a llamar al profeta porque todos los otros profetas eran falsos, eran profetas falsos y solamente había un profeta de Dios. Y ese profeta de Dios le dicen ellos, bueno, profetice, ¿qué es lo que dice el Señor? Y entonces ese profeta dice, yo vi a Israel regado por los montes y Dios me dijo, no tienen Señor. Y estaba el Señor sentado, dice, en su trono. Y habían espíritus a su derecha y espíritus a su izquierda. Y salió un espíritu al frente de él y dijo, Señor, yo voy a hacer espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Entonces, mire, algo estaba sucediendo abajo, pero la Biblia es el único libro que nos revela a usted y a mí qué está sucediendo también en el mundo espiritual y cómo es que funciona eso allá arriba. Amén. Segunda de Timoteo 1:7, un poquito más atrás. Leamos desde el 6. Leamos desde el 1:7. 1:6. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Dice, por este motivo te recuerdo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences, pues, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero por causa de Él, sino soporta las adversidades por causa del Evangelio mediante el poder de Dios, que nos salvó y nos ha llamado con llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su voluntad y su gracia, las cuales nos fue dada en Jesucristo desde antes del tiempo de las eternidades. Tremendo. ¿Por qué? Porque usted me dice, bueno, hermano, usted sacó ese mensaje, esa porción de la palabra ahí, pero esa porción de la palabra no tiene nada que ver con eso. Pero si usted mira el contexto, ahí de lo que se está hablando es de predicación de la palabra. Entonces él le dice a Timoteo, Timoteo, no tenga temor de predicar la palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea que el predicar la palabra siempre va a causar polémica, pero si usted y yo le tenemos miedo a la polémica, tenemos que avivar, o nos falta avivar el fuego del Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Porque el temor es de la carne. Amén. Entonces ya hoy en día usted y yo nos encontramos pues con que, ay no, vean, es que de la iglesia me están llamando que para que yo vaya a servir. Ay no, pero es que allá a la iglesia va a ir tanta gente y de pronto me contagio. Entonces ahí ya está la disculpa. Amén. Él le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y sigue y le dice, no te avergüences pues del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero por causa de Él. O sea que detrás de eso hay ¿qué? También vergüenza. Y lo peor que le puede pasar a un cristiano es que tenga vergüenza de este mensaje. Amén. Lo peor que le puede pasar a usted como hijo de Dios es que usted vea el mundo tan moderno, que usted vea las cosas tan modernas, que usted ya le dé pena hablar del Señor. Como salió en estos días hablando el Papa, que dice que ya
que la Biblia es un libro tan antiguo y que nosotros estamos modernizados y que hay que sacar otra Biblia y actualizarla. Cuando la misma palabra de Dios dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, el mundo se modernizó, pero Dios no se ha modernizado. Porque para Dios no existe el tiempo. De pronto para el Papa que tiene mente de alcornoque existe el tiempo, pero para Dios no existe el tiempo. O sea que para Dios los valores que fueron hace 2000 años, que 2000 años para Él son como 2 días nada más, siguen siendo los valores de hoy día. Amén. Pero en la cabeza de Él no le cabe eso, porque está en la carne, porque está gobernado por los demonios. Amén. Vamos al libro de Mateo capítulo 10 versículo 32. Entonces dice así: así pues, cualquiera que me reconozca en presencia de los hombres, yo también lo reconoceré en la presencia de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me niegue en presencia de los hombres, yo también lo negaré en la presencia de mi Padre que está en el cielo. Tremendo, ¿no? O sea que no predicar este mensaje, o sentir usted cobardía, o sentir usted vergüenza por este mensaje, le puede hacer perder su salvación. Lo puede mandar derechito al infierno. O sea, usted sabe, con esta pandemia y con todo este modernismo y con toda esta ola de ciencia y de cosas que hay ahora, ¿cuántas almas se van para el infierno? Y no le estoy hablando de almas que nunca han conocido a Jesús o que nunca han pisado una iglesia, le estoy hablando de cristianos. Amén. Y sigue diciendo: no piensen que he venido a la tierra a traer paz. No vine a traer paz, sino espada. ¿Sí? Porque entonces cuando usted dice en una iglesia, aquí yo sigo haciendo lo que me mandó a hacer el Señor, así el gobierno se pare en la cabeza, así el mundo se pare en la cabeza, eso va a crear división. Pero usted le está obedeciendo a Dios. Amén. Entonces dice el Señor: porque he venido a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los adversarios del hombre serán los de su propia familia. El que ame a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ame a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Cualquiera que no lleve su cruz y venga en pos de mí no es digno de mí. Y el que encuentre su alma la perderá, pero el que pierde su alma por causa de mí la encontrará. Amén. O sea, ¿de qué nos sirve? O sea, ¿de qué nos sirve como iglesia obedecerle al gobierno si como cristianos vamos a perder la esencia? ¿Qué somos nosotros? Mensajeros de Dios. Y aparte de ser mensajeros de Dios, nosotros ministramos el Espíritu Santo de Dios. Que a mucha gente no le gusta, que porque la gente cae para atrás, que no le gusta a mucha gente que por las manifestaciones de los demonios. Pero con todo y eso, usted y yo hemos sido libres a través de eso, que para el mundo es un espectáculo, es una payasada. Pero a través de eso es que usted y yo somos hombres y mujeres diferentes. Porque muchos con ese tipo de manifestaciones es que el Señor nos ha libertado. Y ahora con todos estos protocolos, entonces le queremos negar a los que vienen la salvación, y aparte de la salvación, la liberación. ¿Sí?
la administración de la sanidad a través del Espíritu Santo, entonces no me parece. Amén. Mire lo que dice aquí, ya para terminar. Apocalipsis 21:7. Leamos desde el 6. Cuando ya lo tengan me dicen amén. Y me dijo, yo soy el Alef y la Ta, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratuitamente de la fuente de aguas vivas. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero para los cobardes, los incrédulos, los pecadores, los corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, su parte será en el lago que arde con fuego y su azufre, que es la segunda muerte. Entonces mire que la cobardía es un pecado. ¿Amén? La cobardía es un pecado que nos puede llevar al infierno, al lago de fuego, porque ahí ni siquiera se está hablando ya del infierno y no del lago de fuego. La cobardía, dice los cobardes, y luego dice, ¿cómo dicen esa versión? Aquí dice los infieles, pero creo que allá dice otra cosa. Acá dice arde con fuego y azufre. No, mami, el 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, Pero entonces mire que dice, pero para los cobardes e incrédulos. O sea que ¿qué es un cobarde? Un incrédulo. Amén. Por eso Jesús le dijo a Pedro, dice, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Esa palabrita fe es lo contrario a la incredulidad. Entonces mire lo que Jesús rogaba. Jesús rogaba era que la fe de Pedro no flaqueara. Porque cuando somos cobardes y nos falta fe, entonces ahí es donde viene la caída. Amén. Entonces mire, o sea, yo muchas veces usted y yo vemos la iglesia como un club social, o vemos la iglesia como una empresa, o vemos la iglesia como un local donde se abrió y ese local se tiene que acoger al gobierno, y en parte tienen razón. O sea, en lo que nosotros podamos tenemos que acogernos a la ley, en lo que son los registros, los papeles, que hay que presentar informes de contables, no sé, todo lo que tenga que presentar la iglesia, todo eso está bien. Pero cuando nosotros como iglesia tomemos ese tipo de decisiones, nosotros no nos podemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo ganó esta iglesia con sangre, con sacrificio. Y que aparte del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, muchos mártires se sacrificaron para que este mensaje le llegara a usted y a mí. Y entonces nosotros queremos vivir así cómodamente. No, es que el gobierno dijo. Entonces para nosotros poder agradar al gobierno, entonces hacemos cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero esto no es un club social. Y así como se comportaron los primeros cristianos, el mismo Espíritu Santo que ellos tenían se supone que usted y yo lo tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos acobardados. ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces no sé si tengan alguna pregunta. Vamos a orar. Amado Dios, delante de tu presencia, Señor,
Disponemos nuestras vidas, amado Señor. Disponemos nuestros corazones, Padre, para darte gracias por esta tu palabra, Señor. Padre, yo sé que este mensaje, Señor, va a ser de edificación para sus vidas, para sus corazones, Señor. Padre, yo los bendigo en este día y te pido, Señor, que esa palabra se quede sembrada en sus corazones. Bendícelos, Señor. Guárdalos. Y así como hoy los trajiste con bien, Señor Jesucristo, llévalos con bien. Bendícelos. En el nombre de Jesucristo. Amén.